El fútbol, al igual que todos los deportes, tiene reglas y lógicamente a veces se puede escapar una patadita y te suspenden un partido. Sin embargo, a veces los jugadores se pasan un poco de la raya y hacen cosas que los tienen semanas, meses y hasta años sin poder tocar una pelota. Arrancamos con una bastante reciente y es que ocurrió en febrero del 2026, pero la sanción se terminó siendo efectiva bastante tiempo después. En el partido de ida de los 16avos de final de Champions League 25-26 se enfrentaban el Benfica, dirigido por José Mourinho, contra el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, y aquel enfrentamiento es ampliamente recordado por algo que poco tiene que ver con el fútbol. En el equipo portugués estaba en cancha Gianluca Prestiani, extremo argentino que había recién cumplido los 20 años. Y del otro lado, Vinicius Jr., un jugador que sabemos que tiene pocas pulgas y no duda en quejarse de todo. Pero bueno, sin tomar partido, lo que ocurrió fue que poco tiempo después de que Vinicius meta un golazo y lo celebre bailando en la cara de los hinchas locales, antes de reanudar el partido, el brasilero supuestamente escuchó que Prestiani le dijo mono. Y digo supuestamente porque el argentino se estaba tapando la boca con la camiseta, lo que hizo que toda esta polémica sea incluso más compleja y dure mucho más tiempo. Ni bien lo escuchó, fue desesperado a pedirle al juez que lo eche y se negó a continuar el partido, una conducta que sus compañeros avalaron al 100% y lo bancaron. El Madrid entero, encabezado por Mbappé, increpó a Prestiani y lo acusaron de ser una basura prácticamente, mientras que el joven del Benfica decía que no había dicho eso y que lo habían entendido mal. Finalmente el partido estuvo frenado 10 minutos y terminó con victoria 1-0 a favor del merengue. Luego de múltiples declaraciones cruzadas en zona mixta y posteriormente en la prensa, llegaría un veredicto. Yo hablaba con Alba solo para decir, mira, este hace un gol de otro mundo que hace ahora el tonto ahí en el córner. Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. La sanción terminó siendo de 6 partidos, lo que significaría aproximadamente un mes afuera de las canchas. El 25 de enero de 1995 la carrera de Eric Cantona iba a cambiar para siempre, porque a partir de ese momento nadie lo iba a recordar por un título o un gol, sino por qué le pegó a ese hincha. El francés para ese tiempo era de los mejores futbolistas del mundo, había demostrado en Francia y en la flamante nueva Premier League con el Leeds y el Manchester United. Lo caracterizaba ser un jugador con mucho temperamento, pero sobre todo su calidad. Sin embargo, en un partido contra el Crystal Palace sentenció su legado y sería conocido por una sola acción. El encuentro iba 0-0 y recién arrancaba el segundo tiempo, cuando el delantero es expulsado por una patada sin pelota a Richard Shaw. Mientras se iba para el vestuario, un hincha del Palace asociado con la ultraderecha de Inglaterra insultó sus orígenes franceses y Cantona no dudó. Le metió una patada karateca que quedaría marcada para la posteridad. El resultado fue anecdótico. Todos querían saber qué iba a pasar con el 7 de los Red Devils. En primer lugar, el club lo suspendió por lo que quedaba de la temporada y le aplicó una multa de 20.000 libras. Pero después, la FA lo sancionó con 9 meses inhabilitado y la justicia lo había sentenciado a 2 semanas de cárcel, las cuales se redujeron a 120 horas de trabajos comunitarios. Esto produjo que Cantona sea apartado de la selección francesa y se retiró prematuramente 2 años después sin siquiera haber disputado un mundial. No obstante, él, si pudiera, lo volvería a hacer. En los últimos años, lamentablemente, se estuvo popularizando mucho el tema de las apuestas deportivas. Y no me refiero a vos jugándole un tirito a algún equipo nigeriano, sino de los propios futbolistas sacando provecho a veces hasta de sus propios resultados. Dos casos que pusieron este tema verdaderamente en agenda ocurrieron recientemente y en la Premier League, donde los protagonistas fueron Sandro Tonali y Ivan Toney, el italiano surgido en Brescia que después brilló en el Milan para ser vendido al Newcastle en
en 60 millones de euros, fue el centro de la polémica en mayo del 2024. En ese entonces lo sancionaron con una suspensión de 2 meses por haber participado de entre 40 y 50 apuestas deportivas. Estas superaban los 100.000 euros y también incluían partidos que él mismo jugó. Tonali admitió los cargos, enfrentó la suspensión y pagó 20.000 libras, además de haber resignado parte de su sueldo por motus propio. También se sometió a un proceso terapéutico para intentar liberarse de esa conducta y finalmente volvió a las canchas en agosto de aquel año. Por otra parte, tenemos a Ivan Toney, delantero inglés que la rompió toda con el Brentford, llegando a estar tercero en la tabla de goleadores, solamente detrás de Haaland y Harry Kane, además de haberse ganado la convocatoria al seleccionado nacional. Su caso fue un poco más extremo, ya que le prohibieron jugar por 8 meses y lo multaron con 50.000 libras tras haber participado en apuestas entre febrero del 2017 y enero del 2021. De las sanciones más mediáticas que hubo en los últimos meses a nivel de selección, tenemos el escándalo de Malasia, que creyó que podía saltarse las reglas y por querer hacer una selección más competitiva, terminó sancionando a argentinos como Imanol Machuca o Facundo Garcés. La historia es así: Malasia, un país con mucha plata, no se quiso quedar atrás de sus competidores en Asia y empezó a ejecutar un plan para reforzarse. Buscó supuestos jugadores con ascendencia malaya que jugaban en el exterior y no tenían chance de ser convocados con sus países de nacimiento. Así dio con 7 futbolistas, entre ellos Imanol Machuca y Facundo Garcés, de Vélez y Deportivo Alavés respectivamente, pero también había españoles, neerlandeses y brasileros involucrados. Malasia había presentado la documentación a la FIFA y en un primer momento le dijeron que estaba ok. Sin embargo, luego de la victoria 4-0 contra Vietnam por la clasificación de la Copa Asia, volvieron a investigar y saltó la ficha. El partido fue en junio y ese día alinearon 7 jugadores que de la noche a la mañana estaban habilitados. Resulta que la federación, en conjunto con el gobierno del país, habrían adulterado la documentación para que les otorguen la nacionalidad fácilmente a estos futbolistas. La sanción, que arrancó en marzo de 2026, los inhabilita a jugar al fútbol por 12 meses y se comieron un problemón por no leer bien la letra chica y dejarse seducir por las palabras del sudeste asiático. Probablemente el caso más reciente del video se lo lleva un argentino, y es que cuando prácticamente todo el mundo le había perdido el rastro y se encontraba jugando en la segunda categoría de España, reapareció Esteban Andrada para meter flor de piña a un rival y ganarse una sanción histórica. Tras empujar a un rival lo expulsaron, por lo que el tipazo dijo: ah, ya está, puedo hacer lo que se me cante. Acto siguiente fue corriendo en dirección del capitán rival Jorge Pulido y le puso una trompada digna de un tipo que está buscando ser convocado para pelear en la velada de Ibai. Le hicieron, por supuesto, saber el cagadón que se había mandado y salió corriendo a pedir disculpas. Sí, la verdad que estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente, y nada más para un profesional como lo soy, así que estoy muy arrepentido. Me salí de descontexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer. Todavía, y hasta se puso sobre la mesa una suspensión de 12 partidos. El presidente de la Federación Española, Javier Tebas, habló al respecto y dejó muy en claro su postura. Pero me parece una auténtica barbaridad. La sanción debería ser lo máximo posible. Parece ser que, no conozco bien el reglamento, se habla de 12 partidos, cuando realmente tendría que ser una sanción de varios meses sin poder jugar, ¿no? Aparentemente el hecho de haber salido a pedir disculpas va a hacer que efectivamente la sanción no sea tan grave, pero eso sí, esta temporada se puede ir olvidando de jugar otro partido. Estamos en un momento en el cual no hay retorno, básicamente, porque YouTube nos va a poner una sanción y nos va a inhabilitar de por vida si vos no te suscribís y no le das like a este video. Dale, cada vez más cerca de los 70.000 suscriptores y hay un montón de gente que ve nuestros informes y no está suscrita. No te cuesta nada, un clic.
El Papu Gómez fue un jugador importantísimo para esta selección argentina. No obstante, desapareció del mapa por consumir un jarabe para la tos de su hijo. Al volante todos los conocemos, los más grandes por Arsenal y San Lorenzo, los un poco más jóvenes por lo hecho en la Atalanta y la mayoría por su carisma, baile y personalidad en la Escaloneta. Sin embargo, a todos nos sorprendió cuando en octubre de 2023 fue inhabilitado por 2 años a jugar al fútbol. El Papu tenía 35 años cuando dio positivo por terbutalina, según él por consumir un jarabe para la tos de su hijo, el cual no fue para sacar ventaja deportiva. Yo llego a la noche de madrugada a Sevilla, me voy a dormir. Yo generalmente me tomo una pastilla después de los partidos para dormir, porque me cuesta mucho dormir después de los partidos. Y bueno, me acuesto a dormir, me agarra un ataque de tos a mitad de la noche y le pido a mi mujer que me dé un jarabe para la tos. Y estaba el del nene más chico, el mío, de Milo. Entonces me da una tacita chiquitita de jarabe para la tos. Yo la tomo, al otro día me voy a entrenar, hago el entrenamiento y había doping sorpresa. Hago el control antidoping. Bueno, pasa el tiempo y bueno, me llega por email 2 días antes de la final que había dado positivo. La noticia le llegó 2 días antes de jugar la final contra Francia y en un primer momento se lo guardó para él, pero luego en octubre de 2023 saltó el escándalo. Había sido recientemente fichado por el Monza y estuvo hasta 2025 frenado. En el medio rescindió su contrato y cuando todos pensaban que se iba a retirar, a sus 38 años está en el Padova Calcio de la Serie B por un motivo. Primero en principal, llamarlo revancha, pero sí. El fuego ese que por qué me tienen que retirar así del fútbol si yo no, que primero en principal no quiero, segundo no es mi momento, por qué lo van a decidir 2 o 3 personas de saco y corbata atrás de una oficina que jamás hicieron un deporte, por qué van a decidir cuándo retirarme. Entonces, primero en principal eso. Gastón el Gato Sessa era un arquero mítico del fútbol argentino, pero que lamentablemente nunca aprendió a controlarse, ya que durante toda su carrera vivió sanciones interminables. En 2002 le cayeron 10 fechas por amagar a pegarle a un árbitro y agarrarlo del cuello. En 2007 la conocida patada a Palacios lo mantuvo 6 meses suspendido por la Conmebol, y aún con todo eso en la espalda, ninguna de esas fue la más grave, ya que en el 2016 recibió una sanción de 25 fechas que lo terminaría retirando del fútbol. Jugando para Villa San Carlos, Tristán Suárez le metió un gol algo polémico por una supuesta mano. Sessa a sus 43 años salió como loco a reclamarle al juez Julio Barraza. El gato no frenaba y lo terminó agarrando del cuello, cosa que le provocó la expulsión y una sanción provisoria de 25 partidos que lo hizo colgar los guantes. Sin embargo, volvió a jugar, pero en el Federal C para Club Atlético Chascomús y en el 2018, por lo que dicho quilombo hizo que efectivamente no pueda jugar por alrededor de 2 años. Juanito Gómez es una leyenda absoluta para los merengues. Sin embargo, a lo largo de toda su estadía en los blancos, nunca aprendió a controlarse. Juanito convivió con sanciones interminables. En su primera temporada con el Real Madrid le cayeron 14 meses de suspensión en competiciones UEFA por sacudir violentamente al árbitro. Habían perdido en los octavos ante el humilde Grasshoppers suizo y tras la derrota el 7 blanco no se le ocurrió cosa mejor que insultar al juez de línea y agredir al referí, aunque esa no fue la más grave, porque en 1987 recibiría la sanción más grande hasta el momento de esta grabación: 5 años por pisarle la cabeza a un rival. Fue durante las semifinales de la Copa de Europa, donde el Madrid se enfrentaba al Bayern. En la ida, en Alemania, se estaban comiendo una goleada 3-0. Juanito, recontra caliente, tras una falta sobre Mataus, corre unos metros con la única intención de agredir a su rival. Primero le pisa la espalda y remata con un pisotón sobre la cabeza de la figura bávara. La UEFA aplicó una sanción ejemplar, la cual vino acompañada de una multa del Real Madrid y la posterior salida del español rumbo al Málaga.
En este canal traemos casos de actualidad, pero también viajamos un poco al pasado. En este caso para analizar el caso de Enoch West, exfutbolista inglés que jugó en el Manchester United allá por los años 1910. West recibió nada más ni nada menos que la sanción más larga en la historia del fútbol inglés. Tranquilo, fueron 30 años sin poder jugar un partido oficial, o sea, básicamente toda su carrera. El motivo fue que en un partido entre el United y el Liverpool hubo un supuesto amaño donde jugadores de ambos clubes, entre los cuales estaba incluido el amigo Enoch, apostaron considerables cantidades de plata. Sin embargo, se le ofreció a todos los involucrados ir a pelear a la Primera Guerra Mundial y cuando esta terminase podrían volver a jugar sin ningún tipo de sanción. El único que no aceptó fue nuestro protagonista, por lo que lo suspendieron por 30 años, lo que le permitiría volver a jugar recién cuando cumpla los 59. Lógicamente esto no pasó y ese año terminó la carrera de Enoch West, que llevaba en la espalda 72 goles en 166 partidos con los Red Devils. Salvador Carmona de México y el Cóndor Rojas de Chile son hasta ahora de los pocos casos que existen en la historia del fútbol que fueron sancionados de por vida. Uno por reincidir en el doping y el otro por fingir una lesión. Empecemos por el lateral mexicano. Carmona en 2005 estaba en su mejor momento, tenía 2 mundiales encima y se perfilaba para el tercero cuando dio positivo de norandrosterona, un anabólico. Fue luego de ganarle a la Brasil de Ronaldinho en la Copa Confederaciones y fue suspendido por un año. Cumplió su condena y volvió a ser titular en Cruz Azul. Todo iba bien hasta que volvió a caer. El 31 de enero de 2006 dio positivo por estanozolol. Pese a saber la noticia, jugó las semifinales del Clausura de la Liga Mexicana y aunque ganaron el partido, Cruz Azul quedó descalificado y Carmona suspendido de por vida. El otro es el arquero chileno, el Cóndor Rojas, pero lo de él fue más allá porque fue hasta planeado. En las eliminatorias rumbo a Italia 90, Chile definía si iba al Mundial o no contra Brasil. En el Maracaná iban perdiendo 1-0. Sin embargo, el partido se suspendió. ¿Por qué? Porque Rojas estaba desplomado en el piso con un corte al lado de una bengala. La ecuación era clara. Los brasileros le tiraron una bengala a Rojas y la brutalidad hizo que se suspenda el encuentro. Los jugadores chilenos fueron recibidos como héroes en su vuelta al país. Sin embargo, una investigación corta de la FIFA deschavó todo. Rojas se había ocultado un bisturí en el guante y cuando cayó la bengala se cortó la cara. Esta mentira hizo que lo sancionen de por vida y que Chile quede automáticamente eliminada de las eliminatorias. Y bueno, como siempre decimos, eso fue todo por el video de la fecha. Si les gustó, dejen un like y comenten otras sanciones históricas que no mencionamos en el video, así hacemos una segunda parte. También los invitamos a comentar otras ideas de video que les gustaría que hagamos en un futuro y sin mucho más para decir, nos vemos en unos días con un video nuevo.